Ya no se le escucha, doctor. Continuar. Ya, ok. Entonces, bueno, como les había mencionado, ¿no? La autorización de viaje para menor siempre se va a requerir cuando el menor pretenda salir del país en compañía solamente de uno de los padres, ¿correcto? O obviamente de otro adulto o de otro mayor, en caso en el cual requerirá la autorización o el permiso de viaje emitido por ambos, ¿no? Por ambos padres. Pero la regla general es que esta autorización o permiso no es necesaria cuando el menor realiza el viaje acompañado de ambos, ¿no? Solamente cuando está acompañado de uno. Entonces, ¿qué tipos de autorización de viaje existen? Depende de las circunstancias del viaje del menor. Si el menor de edad va a viajar fuera del Perú solamente con uno de sus padres, acompañado de un adulto o sin la compañía, los progenitores deben ir a una notaría para tramitar la autorización de un viaje notarial, ¿correcto? Es un trámite bastante sencillo. Si el menor va a viajar fuera del Perú solamente con uno de sus padres, ¿no? Eh, Esto ya lo habíamos puesto, perdón, se me repitió. Correcto. Si el menor de edad va a viajar fuera del Perú y faltan ambos padres, uno de los padres está ausente o no está de acuerdo con el viaje del menor, un juez del juzgado de familia puede permitirlo con una autorización de viaje judicial. Que estos son los casos que normalmente ameritan nuestra intervención, ¿no? Digamos, por regla general, cuando el menor viaja con ambos padres no se requiere, cuando viaja con uno solo, pero el otro padre está de acuerdo, más allá de que acudan a una notaría para hacer el trámite de la suscripción del documento pertinente de autorización de viaje, no hay ningún inconveniente. El problema siempre viene cuando uno de los padres no está de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Puede ser por múltiples motivos. En mi experiencia, normalmente no están de acuerdo por dos circunstancias. Una legítima y la otra yo considero que no. La legítima es que a veces están en desacuerdo con respecto a autorizar el viaje porque o existe un tema de salud del menor que lo podría afectar y existe realmente la preocupación de uno de los padres con respecto a que se afecte la salud de su hijo, o por el otro lado existe el temor por parte de uno de los padres, el que no está viajando, de que el menor al momento de salir con el otro progenitor no retorne, ¿correcto? No retorne. Entonces, esos son los mayores temores que existen a la hora de brindar este tipo de autorizaciones y son los motivos determinantes por los cuales a veces los padres no quieren otorgar estos permisos a sus hijos y entonces hay que acudir al juez y explicarle al juez cuáles son los motivos del viaje y obviamente convencer al juez de que existen las garantías suficientes para que el menor salga del país y retorne. Aún así, con esas garantías, inclusive no es inusual de que los padres a veces, haciendo abuso del derecho y abuso de la ley, salgan del territorio nacional y no vuelvan, ¿no? Y ahí ya se vuelve todo un tema terriblemente engorroso, porque va a haber que determinar el incumplimiento de las condiciones del permiso de viaje, ver el tema del retiro de la tenencia, poner una orden internacional a nivel de Interpol para la ubicación del menor y para su retorno a territorio nacional, se vuelve un tema bastante conflictivo, ¿no? Cuando ambos padres se encuentran en el extranjero, se debe tramitar una autorización de viaje de carácter consular, ¿ok? En alguna representación consular del Perú en el exterior, en la que esta autorización se legaliza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿correcto? Recordemos de que la autorización de viaje debe entregarse a las autoridades migratorias para que el menor de edad pueda salir del Perú. Y esta autorización de viaje es válida por única vez, ¿ok? O sea, son individuales, no hay una autorización de viaje de carácter general,
¿no? Donde yo autorice para que el menor salga cuantas veces quiera del territorio nacional. Eso no se puede hacer. Sin embargo, en la práctica sí puede haber un tipo de excepción válida. Y ustedes se preguntarán cuál. Pues bueno, ustedes podrían otorgar, si es que existiera la confianza suficiente entre los padres, ¿no? Un poder al otro padre para que en su nombre y representación pueda autorizar el viaje del menor. Y con ese poder, el otro padre puede extender el documento correspondiente ante las autoridades pertinentes a fin que se permita el viaje o el desplazamiento del menor las veces que él considere oportuno o necesario, ¿no? Las autorizaciones notariales y consulares siempre van a tener una vigencia de 90 días desde que son expedidas. Y según lo ha dispuesto la Superintendencia Nacional de Migraciones, si un menor de edad peruano residente en el extranjero permanece más de 183 días en el Perú, debe presentar obligatoriamente una autorización de viaje también para poder salir del Perú. ¿Correcto? Entonces, con respecto al marco legal, tenemos la Constitución Política, que establece en su artículo 6 que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, ¿no? Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Por acá podemos apreciar que en el tema de dar seguridad a sus hijos vendría también un derecho implícito, ¿no? A poder autorizar las salidas del menor del territorio nacional. Son válidas las autorizaciones de viaje de menores, son válidas siempre y cuando se acredite que son para el bienestar del menor, ¿correcto? Ahora, el bienestar del menor debe ser entendido de forma amplia. Porque por bienestar del menor no solamente nosotros debemos de entender o pensar de que se refiere, por ejemplo, a temas estrictamente educativos o que tengan que ver con temas eminentemente de salud, podrían ser también con temas recreacionales. Si uno de los padres, pongamos un ejemplo, si uno de los padres desea sacar de viaje a su hijo y llevárselo a Disneylandia, ¿correcto? Desea llevarse al menor a Disneylandia. ¿Para qué? Para que se pasee, para que conozca, no sé, pues, Disney World, Epcot Center, ¿no? Se dé una vuelta ahí, en los juegos estos electrónicos, y se divierta y conozca y tenga mundo, y bueno, está dentro de sus posibilidades. Y el otro padre, por un tema de celos, que es lo normal que puede ocurrir en este tipo de circunstancias, por un tema de celos o porque sus condiciones económicas no son lo mismo, ¿no? Agarra y dice, no, yo me opongo, porque este viaje no tiene nada que ver con el tema del bienestar de mi hijo, ¿correcto? Entonces, ¿ustedes creen que un tema de recreacional, tiene que ver o no con el bienestar del menor? Si ustedes me preguntan a mí, yo les tendría que responder que sí. Sí, por supuesto que sí tiene que ver con un tema de bienestar del menor. ¿Por qué? Porque si está en la posibilidad de uno de los padres, el darle este tipo de facilidades, de viajes recreativos a su hijo, pues entonces el otro no tiene ningún derecho de impedírselo, porque forma parte del desarrollo integral de la persona humana. El desarrollo integral no solamente se refiere a que tenga un buen estado de salud, o no solamente se refiere a que tenga condiciones materiales elementales o a que tenga acceso a una educación de calidad. También el bienestar del menor se refiere a que tenga los espacios suficientes para desarrollarse. Acuérdense que el ser humano es una integridad, ¿no? Como decía Fernández Cesareo, ¿no? El maestro tenía la costumbre de decir que es una unidad biopsicosocial.
El ser humano es una unidad biopsicosocial, tanto mayor un menor de edad, tanto más un menor de edad. Entonces, cuando nosotros hablamos de su bienestar, también podemos justificar el tema de un permiso, una autorización judicial que se dé para un viaje por una cuestión eminentemente recreativa. Y ahí el juez yo creo que tendría que valorar justamente el desarrollo integral del menor a fin de poder ponderar de forma adecuada el atender a la solicitud de autorización de viaje o no. ¿Ok? El Código Civil también nos da un marco a este respecto y nos señala en el artículo 235 de que es obligación de los padres estar obligados a proveer el sostenimiento, protección, educación y formación, o sea, acá vemos dos acciones básicas, ¿no? Proteger y formar de sus hijos menores según su situación y posibilidades, ¿correcto? Eso justamente lo que estaba mencionándoles hace un minuto atrás, ¿no? De acuerdo a su situación y posibilidades. Si es que está dentro de las posibilidades de los padres darles mejores condiciones de acceso, de conocimiento, de desarrollo a sus hijos, pues entonces esto también tiene que ser valorado y ponderado por el juez. No solamente debe ser valorado y ponderado por el juez para el caso de establecer obligaciones, por ejemplo, de carácter alimentarias, sino justamente también en este tipo de casos, donde además está en juego pues el tema del desarrollo integral del menor, ¿no? Y el artículo 419 del Código Civil, en tanto determina de que la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre, correspondiendo a ambos la representación legal de su hijo, ¿correcto? El nuevo Código de los Niños y Adolescentes también, ¿no? Nos habla de las clases de autorización de viajes de menores, ¿ok? Tenemos la autorización notarial, la autorización judicial y una autorización especial de viaje de menores, ¿no? Que la vamos a ver un poquito más adelante, conforme. Entonces también si tuvieran alguna pregunta también por favor me la escriben en el chat o con la mayor de las confianzas, por favor me interrumpen mientras estamos hablando porque ya les he dicho que a mí me encanta que esto sea un diálogo y no una especie de monólogo o de alguna forma un soliloquio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cada una de ellas. ¿Alguna pregunta por el momento? Bueno, creo que no. A ver, vamos avanzando. Sobre la autorización notarial, ¿no? Como les dije, está regulada en el artículo 111 y dice que para el viaje de niños o adolescentes fuera del país, ¿ok? Sean estos solos, en compañía de un adulto o por uno de sus padres, es obligatoria la autorización de ambos padres con una certificación notarial, ¿ok? En caso de fallecimiento de uno de los padres o está reconocido el hijo por solo uno de ellos, bastará el consentimiento del padre sobreviviente, ¿no? O de aquel que efectúa el reconocimiento, debiendo constar en el permiso notarial haber tenido a la vista la partida de defunción o la de nacimiento que haya sido correspondiente. En el caso de que se realice dentro del país, bastará la autorización de uno de los padres, ¿ok? Entonces debemos recordar de que esta autorización es concedida por el notario público y, como les he mencionado, se extiende para un solo acto de viaje, ¿no? No puede ser indefinida, ¿ok? Siempre, ¿no? Es obligatoria esta certificación, ¿no? Vamos a considerar que es siempre necesaria en caso, ¿no? El viaje vaya a ser realizado solo o en compañía de otro adulto de carácter, de forma completamente ineludible, ¿no? También existe una autorización notarial para viaje dentro del país, ¿no? Para esto solamente se requiere la autorización de uno de los padres con certificación notarial. O sea, en líneas generales, si el menor se está trasladando dentro del país, no va a haber ningún problema con, por ejemplo, la autoridad policial en el momento en que pasen y pidan la identificación del menor. Bastará con que el menor exhiba su DNI, exhiba el DNI del padre,
y pueda continuar tranquilamente su viaje dentro del territorio nacional, ¿ok? Si estuviera acompañado no de alguno de los padres, sino de un tercero, ahí sí requeriría obligatoriamente de una autorización de carácter notarial para poder realizar el viaje correspondiente, ¿correcto? Ahora, si el viaje es en el exterior, como ya hemos mencionado, va a requerir la participación de ambos padres, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ok, vamos avanzando. Entonces, duración de la autorización notarial, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene vigencia esta autorización? Tiene 90 días, ¿ok? Y debe ser entregada a la autoridad migratoria peruana para que permita la salida del menor del país y es válida por una sola vez. Ahora, como les he mencionado, si se trata de un viaje por el interior del país en compañía de un adulto que no es ninguno de los padres, deberá de exhibirse esta autorización frente a la autoridad, entendemos nosotros, policial, que la requiera de ser necesario, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos para la autorización notarial fuera del país de viaje? La partida de nacimiento original, original y una copia del menor, una copia del DNI, del pasaporte del menor, DNI, pasaporte del padre que está efectuando el viaje, ¿no? Bueno, DNI de ambos padres y en particular pasaporte del padre que está realizando el viaje. En el caso de padres extranjeros, el documento de identidad o pasaporte que lo vaya a identificar. Y cuando solamente uno de los padres, estos requisitos se ven aminorados, ¿no? Porque basta con el consentimiento solamente de este, ¿no? Si es que uno de los padres ha fallecido, entonces se tendrá que exhibir el acta de defunción correspondiente de dicho progenitor. ¿Ok? Si el menor de edad tiene un apoderado, ¿ok? Entonces debe de exhibirse el poder o los documentos que lo acreditan como tal. Si uno de los padres se encuentra en el extranjero, se deberá tramitar, como ya lo hemos mencionado, una autorización de viaje consular y luego esta tiene que ser legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿correcto? Acá en el centro de Lima. Si el menor cuyo padre o madre está en el extranjero va a viajar con una tercera persona, ¿no? También se necesita una autorización de viaje consular, que es otorgada por el padre que está fuera del país. He escuchado un sonido, ¿alguien quiere intervenir? A ver, veo acá el chat que han puesto acá. Creo que sí, ya están superados los problemas de audio. ¿Alguno tiene, eh, ¿Alguno tiene algún problema con el audio? Creo que no, ¿no? Claro, la autorización de viaje, Maribel, por supuesto, la autorización de viaje notarial tiene una fecha máxima, 90 días, ¿ok? 90 días, no se puede extender más allá de eso, ¿no? Y justamente ahora vamos a explicar el tema de cómo funciona la autorización de viaje por vía notarial, ¿correcto? Sobre el tema también me habían preguntado un poco más arriba sobre el tema de los materiales. El día de hoy se los he entregado en la tarde a los coordinadores. Entonces me imagino de que lo van a poner de las 3 sesiones que hemos tenido, incluyendo esta. Así es que me imagino que los va a poner a disposición de ustedes, si no es en el transcurso de hoy, mañana o en estos días. Así es que por ese lado, no se preocupen. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Muy bien, ¿no? Para lo que son requisitos de autorización de viaje de menor dentro del país, ¿cuáles son los requisitos? Igual, partida de nacimiento original y actualizada del menor, copia del DNI del menor de edad y copia del DNI del padre o de la madre. En este caso ya no se pide, obviamente, pasaporte, ¿no? En caso de fallecimiento de uno de los padres, o si el hijo está reconocido solamente por uno de ellos, basta con el consentimiento del padre que lo sobreviva y, obviamente, también o la exhibición de la partida de nacimiento, donde está el reconocimiento
de la paternidad de quien la haya efectuado el acto de reconocimiento, o en todo caso copia del acta de defunción si es que el otro padre se encuentra, ya no se encuentra con vida, ¿no? Con respecto a la autorización judicial de viaje fuera del país, ¿ok? Podemos decir que es competente el juez especializado para autorizar, es decir, el juez de familia, para autorizar el viaje de los niños o adolescentes, ¿ok? Para lo cual el responsable va a presentar toda la documentación justificatoria de la petición, ¿ok? ¿Cuándo se da esto? Cuando uno de los padres está ausente, sea el papá o la mamá, hablamos ausente en los términos, o entendemos ausente en los términos que establece el libro 1 del Código Civil, correcto, con respecto al derecho de las personas, o cuando uno de estos padres disiente o se opone al viaje del niño fuera del país, ¿ok? Entonces, ¿en manos de quién recae finalmente autorizar o no el viaje? En manos del juez especializado en familia, ¿ok? Esta petición se tramita como si fuera una demanda, ¿ok? Se tramita como si, esta petición se tramita tal cual como si fuera una demanda. Entonces, acompañada a la solicitud de autorización de viaje, se van a tener que presentar ciertos recaudos que nosotros consideramos elementales, ¿no? El destino, como les decía, ¿no? Primero, acreditar el destino o el lugar, ¿ok? Por ejemplo, podrían exhibirse compromisos, por ejemplo, de lo que son estos tours turísticos que se van a realizar, o de repente, no sé, si se trata de un tema educativo, ¿no? Copia de los documentos que acrediten la realización del estudio que se va a realizar, o de repente de la evaluación médica que fuera pertinente o que se va a hacer en el extranjero, que nos permita, de alguna manera, de acuerdo a su pertinencia, ¿ok? De acuerdo a su pertinencia de estos medios probatorios, acreditar de que el viaje se está realizando siempre en atención al bienestar del menor, ¿correcto? Entonces, si nosotros presentamos una solicitud judicial de autorización de viaje, a la cual no acompañamos un solo medio probatorio y le decimos al juez, autoríceme a viajar al extranjero, y no le digo a dónde, ni por qué, ni cuándo, ni cuánto tiempo, y no le doy ni absolutamente ningún dato, pues obviamente ya sabemos qué es lo que va a pasar con esa solicitud, ¿no? Va a rebotar peor que una pelota de básquet, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿correcto? Porque muchas veces los abogados o a veces las personas piensan de que se trata de una solicitud de carácter automático, ¿no? Que yo simplemente la presento y ya está, ¿no? Y no es así, ¿ok? No es así, porque en todos los casos el juez va a tener que evaluar de forma muy precisa y de forma muy justificada si es que el menor debe o no de realizar el viaje, ¿ok? Entonces, también existe una autorización judicial para viaje por dentro del país, claro, en caso en que el viaje lo vaya a realizar con un tercero que no sea uno de los padres y se trate de un tema en el cual el otro padre, pues bueno, o está ausente conforme a, como habíamos explicado, al libro primero del Código Civil, o simplemente ha fallecido, ¿no? Entonces, en estos casos sí vamos a requerir para realizar una autorización de carácter especial, ¿ok? La duración de la autorización judicial, ¿ok? Esta autorización, al igual que la notarial, es válida solo por una vez y debe ser entregada a la autoridad migratoria con la finalidad de que pueda pasar por las autoridades, que pueda pasar por las fronteras sin tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y así se permita la salida del menor del país, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, la regla general es que estas autorizaciones de viaje de menor no son indefinidas, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos para la autorización judicial? Como habíamos estado hablando.
Primero, un escrito al juez, que lo vamos a presentar tal cual, con la forma de una demanda, ¿ok? Partida de nacimiento del menor, original y copia, ¿ok? Copia del documento de identidad del solicitante y otros documentos que pueden ser solicitados que dependerán del caso específico del que se trate, como les mencionaba, ¿no? Si se trata de un viaje recreativo, no sé, copia de los programas de viaje, del resort, de los sitios que se van a visitar. Si se trata de un tema médico, recibos hospitalarios, compromisos de atención médica, correcto, de evaluaciones clínicas, chequeos que se van a efectuar del menor en el extranjero, o de ser el caso de un tema educativo, pues no, de repente brochures de los cursos que se van a realizar, compromisos de certificación, ese tipo de documentos son bastante importantes para que el juez otorgue o deniegue el permiso correspondiente, ¿correcto? Además existe una incorporación que fue nueva, bueno, ya relativamente porque tiene algunos años, en la cual se incorpora este artículo 112A, ¿no? En donde se habla de la autorización especial para viajes de menores, ¿ok? Entonces, acá se señala específicamente de que aquellos padres que tengan deuda alimentaria o que hayan sido condenados por delitos dolosos en agravio de sus hijos no podrán oponerse al viaje al interior o al extranjero de sus hijos, ¿correcto? Entonces, cuando uno de los padres se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios, en el famoso REDAM, okay, o haya sido condenado por sentencia firme por delito doloso cometido en agravio de sus hijos, como cuál doctor, por ejemplo, lesiones, ¿correcto? O perjuicio de los mismos, okay, sin que haya sido inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad, el responsable va a presentar ante el juzgado esta situación a fin de que el juez decida en el plazo máximo de 2 días la salida del niño, claro, porque este sí es un procedimiento inaudita aparte, ¿no? O sea, el juez simplemente ve, verifica la autenticidad de los documentos que le han sido presentados y automáticamente otorga el permiso. ¿Por qué? Porque es una autorización especial debido a la condición que tiene el otro padre, ¿no? De deudor alimentario o estar condenado, ¿no? Por delito doloso, ¿no? Ahora, a ver, veamos, acá hay un acuerdo plenario, ¿no? Del Pleno del Tribunal Registral sobre la calificación de la autorización como un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, porque acá el Tribunal Registral, ¿ok? El día, hace poquísimo, 14 y 15 de diciembre, aprobó la calificación de la autorización como un precedente de observancia obligatoria, ¿correcto? Esto es calientito, estamos hablando de hace 5 meses atrás. Y dice lo siguiente, ¿no? Procede la inscripción de poderes en los que uno o ambos padres faculten al otro o a un tercero a otorgar autorizaciones de viaje de sus hijos menores. Porque claro, que era lo que les mencionaba también al inicio de la exposición, ¿no? Que les había dicho, pues justamente, el tema de este tipo de excepción a esta regla general de que los permisos son concedidos por única vez con lo engorroso que puede resultar, ¿no? Entonces puede existir el caso en el cual exista la confianza suficiente entre los padres como para que uno pueda delegar en el otro la función de establecer a su criterio, a su buen criterio, cuándo el menor puede o no puede salir del territorio nacional. Usualmente este tipo de circunstancias se dan, ¿saben cuándo? Cuando uno de los padres no está en el territorio nacional. Y es más usual de lo que ustedes crean, porque existen, bueno, hasta el día de hoy, y si es que el sistema, si es que nuestro sistema político no cambia, existen muchísimas personas en el Perú que laboran de forma itinerante, no solamente dentro del territorio nacional, sino en el extranjero. Y cuando uno de los padres de forma regular está viajando o se encuentra eventualmente en el extranjero, pues le resulta demasiado engorroso tener esto de estar otorgando poderes consulares para un solo acto,
o físicamente imposible poder autorizar la salida de su hijo. Entonces, en esos casos, usualmente, ¿qué es lo que hace? Este padre, ¿no? Antes de salir del país, otorga poder al otro para que éste decida de forma amplia en qué momento, en función a una representación que le estaba otorgando, lo cual es plenamente lícito y está permitido por nuestro ordenamiento civil, para que pueda decidir unilateralmente en qué momento otorga o no la autorización para el viaje de su menor hijo, ¿no? Y así nos dice el Tribunal Registral. Procede la inscripción del poder otorgado por uno de los padres en favor del otro o de un tercero a efectos de la autorización de viaje del menor, siempre que la voluntad del poder dante esté plenamente predeterminada, de tal manera que el apoderado solo intervenga en calidad de nuncio o portador de la voluntad del poder dante. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir, quiere decir de que el poder dante, al momento de otorgar el poder, debe de manifestar de forma clara, precisa, abierta y contundente que le está otorgando la representación suficiente a su apoderado, entre paréntesis, el otro padre, para que en su nombre y representación pueda decidir o estimar de forma unilateral, ¿correcto? La salida de su menor hijo o el desplazamiento de su menor hijo dentro y fuera del territorio nacional, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de limitación. ¿Para qué? Para que se entienda de que trasciende la voluntad. Ahora, cuando el tribunal, el registral dice esto del nuncio, yo creo que no lo explicita de la mejor forma, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros hablamos de un nuncio, ¿no? De un nuncio, estamos hablando más que de representación, estamos hablando de un mandato, ¿no? El mandato y el mandato, ¿no? Como recordamos por nuestros amplios estudios acerca de la doctrina del negocio jurídico, la acción del mandatario, ¿correcto? Es siempre limitada, porque se constriñe a hacer exactamente lo que le ha dicho el mandante, ¿correcto? Entonces, yo como mandante te digo a ti, mandatario, me vas a comprar un carro Toyota Yaris año 2015 de color rojo y que no tenga más de 50.000 kilómetros y no te puedes exceder de un presupuesto máximo de $11.000. Si yo como anuncio se me ocurre comprar un carro Toyota Yaris del año 2015 con 38.000 kilómetros en $9.500 y de color verde, la fregué. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estoy yendo más allá de aquello para lo cual mi mandante me dio la representación. Entonces, cuando acá el tribunal se refiere a anuncio, lo hace, yo creo, de una forma un poco más extensa, en verdad lo que quiere dar a entender, porque si no, no tendría sentido el contenido, ni otorgarle el poder de representación, ni llamarle representación, ¿correcto? El contenido de un poder. ¿Okay? Porque justamente el poder es para que el representante me sustituya mi voluntad, obviamente dentro de los márgenes que son un poco más amplios de lo que se le otorga. Entonces, si yo le digo a mi representante, ¿no? Oye, yo quiero que tú me representes para que tú decidas en lugar mío si compras o no compras un carro, bajo qué condiciones los compras. O yo le digo a mi representante, como en este caso, ¿no? Decide tú para que tú determines en qué momento nuestro hijo viaja o no viaja. Porque eso es una representación. Pero no se puede
pretender o se desnaturalizaría el sentido de este pleno si es que se dijera que es específicamente para una función, ¿no? Acá lo que, más o menos en resumen, lo que les había estado hablando, ¿no? El nuncio es como un portavoz, ¿no? Y es la manifestación de voluntad por intermedio de un nuncio, que es muy distinto a la figura de la representación, ¿correcto? Entonces, acá lo que tenemos que tener presente es que el poderdante autoriza el viaje del menor al interior o al exterior a través de otro padre o de un tercero, ¿ok? Quienes suscriben el documento que autorice el viaje, ¿ok? Entonces, la decisión del menor recae en el poderdante y no en la voluntad del nuncio y mensajero, ¿ok? Entonces, pero yo lo puedo autorizar para que mi nuncio, ¿no? Tantas veces como sea necesario, para que mi nuncio, tantas veces como sea necesario, o en ese sentido se tiene que interpretar, para que mi nuncio, tantas veces como sea necesario, o tantas veces como se requiera, de forma indeterminada, pueda otorgar, ¿ok? Esta autorización o firma para el viaje del menor, ¿ok? Y eso sin que implique la sustitución de mi voluntad. Entonces, algunas conclusiones. El Código del Niño y del Adolescente va a establecer 2 vías para las autorizaciones de viaje del niño o del adolescente, la notarial y la judicial, y dentro de la judicial, este especial que hemos visto, se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta los 12 años y adolescente hasta los 18. La notarial es aquella que es concedida ante un notario público, la judicial es aquella que se realiza a través de un procedimiento especial de autorización de viaje de menor. En este procedimiento, además, yo voy a tener que acompañar, lo voy a presentar tal cual fuera una demanda, con los recaudos y medios probatorios correspondientes, y se le va a tener que correr traslado al otro padre a efectos de que exprese su voluntad. Conteste la demanda, o entre paréntesis, entendemos conforme a los términos de la legislación de los niños y en especial de familia pueda formular o no oposición, que obviamente si estoy guiando un tema judicial va a formular oposición al viaje del menor, y donde le explicará al juez cuáles son las motivaciones o los fundamentos en virtud a los cuales se opone al viaje del menor, ¿ok? Entonces, bueno, la ley 30.886, como ya habíamos también visto, incorpora el tema de la autorización especial, que no va a requerir pues este trámite con transferencia, ¿no? A favor de, o con traslado, ¿no? Corriendo traslado en contra del otro padre, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos en especial, pues, nos encontraríamos frente, por ejemplo, frente a un deudor alimentario, ¿ok? Nos podríamos encontrar frente a un deudor alimentario, o nos podríamos encontrar frente a una persona que ha sido condenada por delito doloso, como por ejemplo la comisión del delito de lesiones, en contra de su menor hijo, ¿no? Condiciones bajo las cuales el juez, de manera sumaria, en solo 2 días, otorga la autorización de viaje correspondiente, ¿ok? Entonces, antes de entrar a analizar la jurisprudencia, quería ver si alguno de ustedes tiene alguna duda o quisiera compartir alguna inquietud hasta este punto. Por favor, son libres, me escriben por el chat o hablan, por favor, no sean tímidos. A ver, mi amiga Maribel, te escuchamos, por favor. Doctor del Valle, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho, ¿cómo estás? Ya. Doctor, doctor, 2 cositas. El primero, ¿qué sucede en caso, por ejemplo, ya se le da el padre, ¿no? Le brinda la autorización para que la madre viaje con el menor de edad al extranjero, pero no, como usted dice, hay un tiempo limitado, pero si en caso que no se cumple ese tiempo limitado, es el tiempo limitado en este caso, ya sea por la vía judicial o por la vía notarial, ¿cómo se puede proceder? ¿Qué se debería de hacer? Ok,
Perfecto. En ese caso, inmediatamente se pone en conocimiento del juez de familia, ¿correcto? Sobre el incumplimiento de las condiciones, porque la autorización judicial no es un documento cualquiera. O sea, la autorización judicial es un permiso especial en el cual existen condiciones que son las que otorga el juez para que se realice ese viaje. ¿Ok? Entonces, se le pone inmediatamente de conocimiento a la autoridad judicial sobre el incumplimiento, la falta de retorno del menor al territorio nacional. Inclusive podría darse el caso, como usualmente es en este tipo de circunstancias, de que ya no se tenga comunicación o datos precisos de la ubicación del menor, y en ese momento el juez lo que va a tener que determinar es una orden internacional de ubicación del menor para que se lo traigan al territorio nacional, y de captura de parte del padre que ha cometido la infracción, ¿no? Automáticamente esto se debe entender como un incumplimiento de las reglas con respecto a lo que es la tenencia del menor, y lo que implica directamente la pérdida de la tenencia sobre el padre que ha cometido la infracción, y de que el otro padre pueda en lo sucesivo compartir o detentar la tenencia del menor, ¿correcto? Y esto sí tiene que proceder de forma automática. Ahora, en la práctica no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando ya la persona ha salido del territorio nacional, seguirle el rastro afuera es mucho más difícil, por más que uno sepa cuál ha sido el país de destino, ¿no? Porque ahí siempre vas a tener el certificado de movimiento migratorio. Pero una vez que sales del territorio nacional, puedes llegar al lugar de destino y moverte por tierra. Y ya cuando te mueves por tierra, poder ubicar en dónde estás precisamente, se convierte en un tema muchísimo más complicado, ¿no? Usualmente la Interpol, la Policía Internacional, con la que siempre hay convenio, y de la cual presta el apoyo correspondiente a las autoridades locales, es la que se encarga, ¿no?, de la ubicación, captura y de traer de vuelta al menor a territorio nacional, ¿no? Yo les puedo comentar, por ejemplo, el caso de una persona muy cercana a mí, ¿no? Que se oponía al viaje. La madre tenía doble nacionalidad, era peruana y española, tenía los dos pasaportes, y no vivían juntos, ya se habían divorciado, la madre tenía la tenencia y él ejercía a duras penas, ¿no?, y con mucho esfuerzo en esos términos, su régimen de visitas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque siempre le ponía, la madre de menor le ponía obstáculos y le dificultaba el poder ver a su hijo, ¿no? A pesar de que él reiterativamente, cuando ocurrían este tipo de inconvenientes, iba a la policía, hacía la constatación y se dejaba constancia de que efectivamente había un incumplimiento de parte de la madre, que se negaba o rechazaba el poder ver a su hijo bajo las condiciones que había establecido, que se habían sido establecidas en el régimen de visitas, ¿no? Y se ponía esto en conocimiento de la autoridad judicial, pero ahí sí, letra muerta, ¿no? Entonces también hay barbas en remojo, ¿ok? Porque yo me considero en particular una persona bastante equilibrada. Si ustedes me dicen, yo no soy ni feminista ni machista. Yo soy un humanista. Yo creo en los seres humanos y creo en que somos iguales. Hombres y mujeres somos iguales, no físicamente, somos iguales en dignidad, somos iguales en derechos, somos iguales en posibilidades de desarrollar nuestras propias capacidades, y dentro de ese contexto nosotros nos desarrollamos en el mundo, ¿correcto? Respetándonos, con el principio de respeto. Entonces, lamentablemente acá en el Perú, yo no sé cómo a veces dicen de que es un país machista. Por el contrario, es un país donde la legislación en materia de familia es eminentemente feminista, Eso sí, ¿correcto?
Entonces, y ahí por ahí he visto, creo que Héctor se ha animado a intervenir. Y sí, pues Héctor, efectivamente, es una legislación feminista en el Perú, ¿no? A los padres se nos niega muchas veces, ¿no? La posibilidad de ejercer plenamente nuestros derechos y en caso de conflictividad, ¿no? Con la madre, digamos que tenemos unas posibilidades mucho más reducidas que las de nuestras contrapares femeninas en poder hacer valer plenamente nuestros derechos como padres. ¿Por qué? Porque desde una concepción, no sé si llamarla feminista o machista, los jueces de familia, y entre paréntesis, la mayor parte son juezas, ¿ok? Entienden de que el hecho de ser padre es como que es una condición en que te da una condición que te da un menor vínculo emotivo o afectivo con tu hijo y que la madre, por ser madre, entonces ella tiene mayor preocupación per se, por el simple hecho de ser madre y ser mujer. Tiene una mayor preocupación por el menor, tiene una mayor preocupación por su hijo, y su hijo debe estar necesariamente con la madre, ¿no? Entonces, es triste. Bueno, cierro ese paréntesis, ¿no? Pero lo tengo que hacer porque vamos a ver qué es lo que pasa en este caso que les estoy proponiendo, ¿no? Entonces, ponen conocimiento del juzgado estos incumplimientos constantes, no le hacen caso, ¿no? Ahí sí no le hacen caso, ahí sí proceden las 50 apelaciones y no caminan las medidas cautelares para que el menor, para que su hijo pueda estar con él, lo que hubiera resultado bastante legítimo a la luz de lo que establece la legislación nacional sobre incumplimiento del régimen de visitas, ¿ok? Y en un momento esta señora le dice a mi amigo, le dice, mi amigo de colegio, de años, con el que yo he crecido, y realmente es una persona extraordinaria y ama a su hijo. Yo puedo dar fe de eso, ama a su hijo. Entonces, muy bien, le dice, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje a España. Entonces mi amigo me dice, Manuel, ¿no? Agarre, me dice, oye, me dice, yo no quiero que no sé qué. Bueno, no le des, no le des. ¿Y por qué no le quieres dar? No, porque yo tengo miedo de que ella se vaya a España, porque yo sé que cuando ella se va a ir a España, ella tiene la intención de quedarse allá y quiere quedarse con mi hijo allá. ¿Ok? Pues yo lo sé, me dice. Eso de que va a ir de viaje, se van a pasear y van a regresar es mentira. Yo sé de que no. Y es más, mira cómo los antecedentes, cómo se ha ido comportando, tú sabes que no sé qué. Bueno, no le des, pues, y que te demande. Muy bien, efectivamente. Así fue, no le dio, lo demandó. Entonces, cuando vino la demanda, formuló oposición, ¿no? Formulamos oposición y en el escrito de oposición, que yo lo formulé, yo lo hice. Yo le dije al juez, señor juez, usted no debe otorgar la autorización de viaje. ¿Y por qué no debe autorización de viaje? Porque tenemos motivos fundados para dudar de que la señora vaya a regresar. Y por el contrario, hay conductas que hacen determinar, que hacen pensar de que efectivamente esta señora va a desaparecer con el menor y le va a prohibir y le va a limitar el derecho a poder estar en compañía de su padre. ¿Ok? Y acá están copias de las denuncias, acá está la denuncia por violencia, en contra del señor, ¿no? Manuel, en contra de Manuel. Acá está el tema de las constataciones policiales, cuando se ha ido en fecha tal, 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 y la señora se ha negado a abrir la puerta, ha escondido al menor, la policía ha dejado constancia de que el menor estaba desde la ventana de la casa llorando porque quería ver a su padre y que no lo dejaban verlo. Motivo por el cual usted no debe de autorizar la salida del menor. ¿Qué creen? A ver, Héctor, ¿qué crees que pasó? En el Perú, este país tan machista. ¿Qué creen que pasó? La jueza, con A. Le dio permiso. Correcto. La Lo que respuesta pasa, ganadora. doctor, disculpe la intromisión. Con todo No, respeto a al la contrario. Y antes de que continúes, por favor, porque quiero que continúes,
El resumen es de que se fue de viaje con la autorización judicial. ¿Creen que ha regresado? Les estoy hablando de hace 7 años atrás. Hace 7 años mi amigo no ve a su hijo. Así podemos hablar de equidad. Y con ese desparpajo pueden haber personas que hablan de desigualdad y de que el Perú es un país machista. Yo, como les digo, no soy ni machista ni feminista, yo soy humanista. Y yo creo que ambos, hombres y mujeres, merecemos igual respeto. Y cuando veo ese tipo de atropellos y este tipo de circunstancias, este hombre se desvíe por las redes sociales. ¿Saben cómo sabe él? ¿Saben cómo sabe mi amigo acerca de su hija? A través de las redes sociales. Así se entera de la vida de su hija. Y se ha convertido como una especie de sombra. Desde las sombras, desde lejos, lo tiene que ver. Tiene miedo de poderlo contactar directamente porque tiene miedo de que la madre, si se entera de que hay un contacto directo, le corte el Facebook y lo desaparezca y se lo lleve a otro lugar. Ni hablar. Ahora sí, por favor, continúa, mi querido amigo Héctor. Bueno, doctor, buenas noches. No, no soy machista, no soy feminista, creo en la igualdad de género. Eh, Sin embargo, muchas veces en el trabajo, en el día a día de mi servicio, tengo empatía a quien está buscando un apoyo, sea hombre, sea mujer, niño, persona de tercera edad. Pero sin embargo, es verdad, me ha tocado lidiar con algunas fiscales, algunas juezas, con representantes del Ministerio de la Mujer, que cuando le he dicho, ¿por qué, señorita, usted ha dictado este favor si yo le presenté medios probatorios que en este caso el papá fue víctima? Y me dijo, el psicólogo, cuando yo le pregunté, me dijo, discúlpeme, pero trabajamos, la psicóloga me dijo, trabajamos también con afinidad. Somos Ministerio de la Mujer. Yo le dije, o sea, mientras no haya un Ministerio del Hombre, ¿qué me quiere dar a entender? Le dije. Parece que se incomodó la doctora y me cambió de tema. Pero, o sea, no buscamos de que el hecho de ser dama, en este caso, ¿no? Sea, sea la víctima. Busquemos lo lógico, lo que debe ser. Si es para condenar a un hombre por X motivo, que sea bien condenado. Y si le toca a la mujer, también debería ser así. En una forma neutral, doctor, para todos los presentes también. Gracias, doctor. Así es, Héctor. No, yo suscribo plenamente tus palabras. Realmente suscribo plenamente tus palabras y es muy preocupante, ¿no? Como mínimo, podría decir que es muy preocupante lo que ocurre desde hace por lo menos unos 15 años acá en el Perú, con respecto a estos temas de familia y con respecto a actos de discriminación de género y actos de discriminación en contra del hombre. Y de eso no se habla. Y es más, parece broma, pero no lo es. Hay hombres que sufren. Hay hombres que sufren. Sí, los hombres también sufrimos. Sí, los hombres también amamos a nuestros hijos. Sí, hay hombres que nos preocupamos por atender, por más que no tengamos una relación con la madre, nos preocupamos por atender y de que nuestros hijos crezcan de la mejor forma posible, nos preocupamos por su estabilidad emocional y queremos un vínculo con ellos y tenemos la apertura suficiente para responsabilizarnos plenamente por su manutención, por su vida, por su desarrollo, ¿correcto? Entonces no se puede entender pues de que el hombre se convierte en una billetera, ¿ok? No es solamente, el hombre no es solamente una billetera, y estás ahí para demandar, para que te demanden por alimentos y pagues, porque también la mujer debe pagar alimentos, la madre también, ¿ah? Ojo, la obligación es de los dos, no es de uno, es de los dos, y los dos tienen una cabeza, dos brazos, dos piernas, en tanto ninguno esté incapacitado para trabajar, la obligación es de ambos. Tanto más en una situación de pandemia, y se los puedo decir por experiencia propia, por ejemplo, yo toda la pandemia, en el tiempo de la
del confinamiento obligatorio, ¿no? He estado en compañía de mi hijo, porque justo nos agarró mi hijo los fines de semana siempre está conmigo, y nos agarró la declaratoria de pandemia, con el mensaje a Vizcarra cuando estábamos acá en mi casa, pues, ¿no? Entonces no podíamos salir, no nos podíamos desplazar. Entonces al final mi hijo se quedó conmigo prácticamente 9 meses de corrido, completos, ¿no? Obviamente conversaba todos los días con su mamá por videoconferencia, WhatsApp y todo. Muy bien, sin problemas, ¿ok? Y esos 9 meses que mi hijo estuvo acá conmigo, obviamente yo no podía salir a la calle a trabajar. Entonces yo me dediqué a cuidar a mi hijo, a estar en mi casa, a trabajar de forma remota, ¿correcto? Entonces hacía mis audiencias virtuales, empezábamos justamente con el tema de las audiencias por el Google Meet, con la plataforma. Es más, tenía a mi hijo al lado conmigo cuando estaba la jueza ahí al frente, ¿no? Venía, metía su cabeza, intervenía, la jueza me decía, doctor, me decía, sí, por favor. Entonces, ¿a qué voy con esto? El hecho de tener el cuidado de tu hijo no te impide que tú puedas seguir trabajando. Ojo, ojo. Y no lo digo porque a mí se me ocurre, lo digo porque yo lo he hecho, ¿correcto? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, no inclinemos indebidamente las balanzas hacia un lado. Por tratar de compensar, descompensemos. No hagamos eso. Evaluemos los casos caso por caso. Como les digo, por ejemplo, este amigo mío no ve a su hijo hace 7 años. Y una jueza otorgó el permiso de salida a pesar de todos los antecedentes que les había contado. Ustedes como juezas o como jueces, objetivamente, si se hubiera tratado no del padre que hubiera formulado la oposición, sino hubiera sido la madre, le hubieran dado la razón, ¿no? Inmediatamente, sin más, le hubieran rechazado la solicitud. Sin embargo, acá en el Perú, a veces es discriminatorio y es bien duro. Entonces, barbas en remojo, pensemos bien las cosas. No se trata de ser ni de machistas ni de feministas. Se trata de entender que todos somos seres humanos, hombres y mujeres, y de que somos iguales. No en físicamente, no. Que viva la desigualdad, qué lindo es que seamos diferentes. Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales. Imagínense, seríamos unos robots, una cosa espantosa. Es hermosa la diferencia, ¿ok? Pero es hermosa la diferencia en tanto nos respetamos y nos entendemos como iguales en dignidad y permitimos que el otro se desarrolle así como me desarrollo yo, que tenga la capacidad y la aptitud para poderse desarrollar. Y eso es, creo, algo que está muy pendiente en nuestra sociedad. Y miren ustedes, ese tema de llevar las cosas al polo opuesto, cómo empieza en chiquito, por ejemplo, lo ven en estos temas de familia, y cómo después pasa el tiempo, siguen habiendo estas situaciones de desigualdades y se transmuta hasta lo grande, hasta las situaciones que estamos viviendo hoy día, porque no podemos ser ajenos a lo que está pasando el día de hoy, ¿cierto? La coyuntura es terrible, tenemos un país dividido y polarizado. ¿Y por qué? Por desigualdades, por no respetarlo. Y entonces, ¿qué cosas están haciendo? Se está queriendo llevar el polo opuesto. Y entonces violentemos las libertades, violentemos la propiedad, no respetemos, estaticemos, tomemos el dedo e indicamos que el otro es un desgraciado, corrupto, maldito. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que nosotros pensamos, porque todo es de todos. ¿Ven? Empiecen chiquito y empiecen la célula básica, en la sociedad, en la familia, y luego empieza a trascender y se convierte en una bola así de grande. Entonces, con cuidado y moderación, ¿correcto?
Muy bien, amigos míos. Son las 8:15. Hacemos un descanso para tomar un poquito de café, un poquito de agua y volvemos en unos 3, 4 minutos. ¿Les parece? ¿Ya? Regresamos en 4 minutos. Tienen un pequeño tiempo para tomar un poquito de café y vemos algunas jurisprudencias y algunas cosas más interesantes también que todavía tenemos en el tintero. Gracias. Sí, doctor. Buenas noches. Perfecto. A ver, tengo un par de manos levantadas. Nuestra amiga Flormira y nuestra amiga Melcy. A ver, por favor, las escucho. Empezamos por Voy a hablar. por Melcy. Claro, claro, Melcy. Ah, Adelante. bueno. Melcy, te escuchamos, por favor, tu audio. Ahí está. Listo. Sí, doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta en base a lo que le he escuchado. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Sí, te Doctor, ¿me escucho bien. escucha? Sí, Sí, le te escucho explico. bien, te escucho bien. Doctor, si yo quiero viajar al extranjero, a Colombia, si es que entramos en un gobierno autoritario y teniendo ciertos motivos, ¿no? Supongamos que entre el presidente, el candidato de la izquierda, y quiero viajar a Colombia, pero yo todavía no tengo la custodia de mi niña. Estoy en trámite, yo soy la demandante. Y tengo a mi hija vive conmigo desde pequeña, pero es una persona con discapacidad. Si yo la quiero llevar a mi hija para mejores condiciones de vida en otro país y también en cuestión de salud, pero ¿cómo podría ser, doctor? Porque todavía la tenencia demora. Es un proceso que ya lleva un año ya. Correcto. Esa es mi primera pregunta que tengo. Y también debido a lo que le he escuchado a usted, porque yo por decir tengo constataciones de régimen de visita, cuando el papá de mi hija venía para ver a la niña y yo no se le entregaba, porque mi hija es una persona con discapacidad y él me hizo un régimen sin que yo me entere, como ya le he contado a usted en anteriores oportunidades. Claro. Entonces, mi pregunta es cómo podría ser, porque yo tengo constataciones en mi contra, de que no he permitido que se lleven a mi hija por lo que usa pañales y no se desenvuelve sola, porque es una niña autista. Quisiera escucharle, doctor, cómo podría ser. A ver, Mercy, son dos temas, ¿no? Dentro del primer tema, la autorización de salida a Colombia, que implica otro tema, un subtema que me has tocado, que es el tema de la tenencia. De hecho, no por derecho, sino de hecho, tú estás ejerciendo la tenencia de tu hija, ¿correcto? Porque en este tipo de circunstancias atendemos en primera instancia a lo que ocurre en la realidad y después atendemos a lo que pasa a quien corresponde, ¿okay? De acuerdo a la ley y al interés superior del niño. Entonces, al parecer, por lo que tú nos comentas, ¿no? Tu hija está bien cuidada contigo y tú de hecho estás ejerciendo la tenencia de la menor. Ahora, con respecto al tema de la autorización de viaje, un juez no te va a otorgar una autorización de viaje para que tú te quedes en el extranjero de forma indefinida. ¿Correcto? Como lo hemos visto ya. O sea, la autorización de viaje del menor, ¿ok? Es por un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, porque si no, convertirías en la autorización de viaje en una especie de tema comprensivo, ¿no? Comprensivo de la tenencia. Y no es así, ¿ok? Son dos discusiones que son completamente independientes. Son dos discusiones completamente independientes. Entonces, tienes que tener eso en primera vista, ¿no? Si tú quisieras asentarte en el extranjero con tu hija, entonces vas a requerir una autorización especial de parte del juez y primero, quieras o no,
va a tenerse que determinar el tema de la tenencia, porque si tú sacas una autorización de viaje al exterior por determinados temas, digamos, educativos o de salud o lo que fuera, y luego no retornas, vas a estar en la misma condición en la que estaba o en la que se encuentra la mamá del hijo de mi amigo, que les estaba mencionando, ¿no? Está en España, está con su hijo, que el Interpol hasta ahora no da buenas nuevas de ella y de su paradero, ¿no? Entonces, y vas a estar en una condición de zozobra ilegal y podría considerarse o podría considerar el padre de que estás violentando sus derechos, ¿ok? Eso por ahí, en primera mano, ¿correcto? Entonces, a través de la autorización judicial de viaje, no vas a pretender cambiar tu domicilio, porque ahí lo que estás pretendiendo es cambiar tu domicilio al exterior, ¿ok? Y en todo caso tendrías que conversar con el padre para ver un nuevo tipo de régimen, ¿ok? De repente, en lugar de un régimen de visitas, un régimen de tenencia compartida, de 70-30, ¿no? Donde tú tengas durante 8 meses o 9 meses a tu hija contigo y otros 3 meses esté con el padre, o donde le garantices al padre de que de repente un tiempo de vacaciones durante 2 o 3 semanas de manera continua vas a acreditar el viaje de la menor, o se le va a permitir a la menor que viaje a la localidad o que él esté donde ella se desplace o se siente. Es un tema bastante más complicado. El primer paso que estás dando para hacerlo de forma legal, ¿correcto? El primer paso que estás dando es un paso acertado, porque estás yendo primero por el tema de que judicialmente se te declare la tenencia de la menor, ¿ok? Eso es lo que corresponde, eso está bien. Que te va a demorar un poco, sí, pero yo considero de que es el mejor camino. Y como te digo, en algún momento, una vez que esté consolidada el tema de la tenencia, vas a poder discutir con el juez el tema de tu desplazamiento al exterior, pero no puedes tampoco hacerlo como un albur. O sea, me voy a buscar suerte y fortuna al extranjero, no. Vas a tener que acreditar que tienes las condiciones suficientes, que hay un contrato de trabajo, de que hay mejores condiciones de vida, de que hay un lugar donde tú vas a vivir con tu menor hija, de que este lugar reúne pues las condiciones mínimas, ¿no? O adecuadas de seguridad, salubridad, de que los gastos de la menor van a estar cubiertos. O sea, es un tema que tiene etapas. Y yo creo que estás yendo por las etapas que debes ir. Son largas, sí, son largas, pero va a valer la pena. Va a valer la pena, te lo aseguro. En cuanto a las constataciones, ¿no? Que es el segundo punto de tu consulta. El tema de las constataciones sobre un presunto incumplimiento del régimen de visitas. Pues ahí lo que tienes que hacer es descargar tu responsabilidad, porque en principio tú te has negado a reconocer las visitas que el padre había obtenido mediante una sentencia judicial. Recuerdo que había un tema en el cual tú me habías mencionado que no te habían notificado con el proceso, que tú te enteraste al final cuando ya estaba la sentencia, y justamente hablamos sobre todo el tema de la procedencia de la impugnación de esa sentencia. Pero en tanto la sentencia es efectiva y no has demostrado todavía de que ha habido vulneración a tu derecho de defensa, ¿ok? Entonces, es un tema complicado porque sí, efectivamente, estás en falta. Las cosas como son. Entonces, no porque me caiga bien y estés acá en nuestro diplomado de Fortaleza, te voy a decir, no, si me hiciste todo bien. No, no. Realmente tienes ahí un tema de una infracción, ¿no? Que tú corresponde a ti descargar, ¿ok? Entonces, tampoco implica de que no tengas opción a decir nada. No, ya no cumplí, ya está. No, un ratito. Usted no cumplió, pero ¿por qué no cumplió? Porque no le dio la gana, como en el ejemplo que yo les puse, o no cumplió porque está asegurando la integridad de la menor, porque hay condiciones especiales de salud, porque, por ejemplo, lo que estás mencionando, el tema de su aseo, los pañales, o lo que fuera.
¿no? Además de la falta también de conexidad entre el padre con la menor, porque estamos hablando que hace cuánto tiempo no tienen contacto. Entonces, ¿cómo vamos a construir una relación de esa naturaleza? No se puede, ¿cierto? Tiene que ser progresivo, porque está de por medio, como ya lo hemos visto en clases anteriores, el interés superior, ¿no? Entonces, por ahí tienes una llave de salida con respecto al tema de la presunta responsabilidad en la que hubieras incurrido y tanto más si es que fue un proceso en el cual no se te notificó y además existen ya otros procesos judiciales donde estás discutiendo la tenencia de tu minoría. Entonces, vas por buen camino, Mercy, pero no de Gracias, atrás, doctor. ¿ya? A nuestra amiga Flormira, por favor. Carlos. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Claro que sí. Gracias, doctor. Doctor, sí, básicamente quería comentar sobre lo que usted estaba comentando, el tema de la equidad entre hombres y mujeres. Y bueno, comparto su opinión porque considero yo que con el afán de empoderar a la mujer o posicionar a la mujer en determinada situación o derechos, se está vulnerando los derechos de los varones. Y sí, o sea, tenemos que ser conscientes de que los varones, así como las mujeres sentimos, queremos a los hijos, también los varones quieren, aman a sus hijos y sienten esa responsabilidad para con ellos. Entonces, bueno, yo veo casos de donde el hecho de ser mujer o sea, algunos ya se aprovechan de su condición de ser mujer y más aún con esto de la ley de la ley 30364, como que se sienten amparadas con eso y hasta a veces amenazan a los varones y con la idea de que te voy a denunciar si dices esto, si me dejas y todo ese tema, ¿no? Entonces, y también tratan al hijo como si fuera un trofeo o un objeto de venganza contra el hombre, y no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, y como dice, de lo pequeño al final se convierte en algo grande y sí, o sea, nuestro día a día o como somos lo que al final cada familia termina reflejado en la sociedad, en lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, es también que los legisladores analicen ese punto, o sea, está bien posicionar a la mujer, soy mujer y me parece bien, pero también no dejemos de lado a los varones, porque tengo padre, tengo hijos, tengo esposo, entonces busquemos la equidad y el empoderamiento en todo caso de los dos, el cumplimiento de los derechos y de los deberes de los dos, ¿no? Eso nada más quería comentar. Sí, pero mira, plenamente de acuerdo contigo, y es más, yo creo que tú abres una arista interesante, porque de lo que tú estás mencionando en este momento, entiendo yo que tú estás pensando en algo más, tú estás pensando en el interés superior, tú estás pensando en el interés superior del menor, del niño. Ya, justamente el niño no es trofeo de nadie, el niño es un ser humano, entonces un ser humano que merece que lo protejamos. Y no lo vamos a proteger en la medida en que tratamos de forma diferenciada a los padres de acuerdo a su género. Entonces, ambos padres, en tanto demuestran y acreditan ojo, demuestran y acreditan el preocuparse por la integridad de su hijo, el estar presentes en cada etapa de su desarrollo, el coparticipar en los procesos educativos, sociales, recreacionales, de salud del menor, de sus hijos, entonces ameritan que nosotros evaluemos las cosas dentro de su real dimensión y sin apasionamientos, sin distinguir, ¿no? No porque es un género es bueno y el otro género es malo, un género es amoroso y el otro género no importa, desperdiga hijos por ahí, porque todos los seres humanos son así, no creo, ¿no? Cada ser humano es distinto, es una integridad, una universalidad completamente diferente. Y no todos los hombres entendidos como género masculino son malos por ser hombres, y todas las mujeres, por ser género femenino,
son absolutamente buenas. Entonces, hay casos en uno y en otro lado. Y lo que debe hacer un juez y lo que debe hacer el funcionario correspondiente, porque hay todo un tema de gestión y protección de la población vulnerable, ¿ok? Obviamente, una mujer que está en una condición en la cual violan sus derechos, le pegan, la maltratan, la humillan, es población vulnerable. Un anciano que no puede defenderse por sí mismo es población vulnerable. Un menor que obviamente no puede todavía defenderse en el mundo y que está en todo un proceso de desarrollo, crecimiento y formación, obviamente es población vulnerable, ¿ok? Pero evaluemos las cosas dentro de su real dimensión y hay todo un sistema, ¿no? O sea, está la DIMUNA, está, inclusive tenemos policía especializada femenina, ¿no? Tenemos policía especializada femenina, tenemos DIMUNAS, tenemos oficinas especiales, por ejemplo, en las comisarías para atender temas de violencia familiar y el grupo, justamente el grupo vulnerable, ¿no? Entonces, hay toda una serie de funcionarios involucrados que no solamente son los jueces, ¿ok? Podemos hablar de funcionarios de entidades públicas, podemos hablar de la propia Policía Nacional, ¿correcto? Que están involucrados en la cogestión de este sistema y que tienen que realizar su labor de una forma equitativa, de una forma equilibrada, sin transgredir los derechos de nadie, ¿no? Y parece broma, pero a veces los hombres van a las comisarías y quieren denunciar un tema con bastante valor, un tema de violencia en su contra. Y a veces los policías se burlan, ¿no? Se burlan. O sea, y el 99.9% periódico de casos de violencia en contra de los hombres, que sí existen, no son una invención metafísica que a mí se me ocurrió. Sí existen. Sí existen. Pues son bastante delicados y muchas veces los policías se burlan. Se burlan. Miren, si me permiten, les voy a contar, para que se den cuenta del tema, ¿no? Les voy a contar un caso que tuve, que a mí me pareció recontra interesante. De repente Messi o tú misma, Flormira, quieren intervenir y me cuentan cuál es su impresión del tema, o Héctor por ahí. Pero miren lo que ocurre. Viene en referencia a mí un hombre, padre de familia, de aproximadamente, ¿qué tendría el señor? Unos 50 años, 52 años, de Cusco, correcto, cusqueño, el señor cusqueño. Profesión del señor, contador, correcto, contador público, colegiado, trabajaba en una entidad pública, trabajaba, ojo, y ahora van a ver por qué trabajaba. Trabajaba en una entidad pública y el señor al final tiene que terminar denunciando a su esposa por violencia familiar. Y yo lo acompañé a la comisaría y este caso no es inventado, lo pueden constatar, ¿no? En la comisaría de Pueblo Libre, ya que está ahí de Bolívar a la espalda, ahí fuimos, ¿no? ¿Qué pasaba con el señor? La esposa del señor, una mujer de carácter bastante dominante, ¿ok? Empresaria, ella, empresaria, empoderada, esa palabra de moda, empoderada, ella, con recursos económicos muy fuertes, ella, correcto, no él, ¿ok? Lo humillaba constantemente. Lo humillaba constantemente y le decía de que era un bueno para nada, de que ella, sin tener que haber ido a la universidad,
y habiendo simplemente terminado su quinto de media, se había dedicado a ser una mujer emprendedora y empoderada, y que era una empresaria exitosa, bienvenido sea, ¿cierto? ¿No? Que era una empresaria exitosa y que ella pues ganaba una plata considerable, ¿no? Y que los bienes que habían adquirido durante el tiempo de su unión matrimonial, aproximadamente más de 20 años, pues eran básicamente fruto o exclusivamente fruto del esfuerzo de ella, porque ella era la que aportaba en la casa, pues porque ella ganaba aproximadamente, y lo dice ahí en su declaración, ella ganaba aproximadamente como unos casi 40.000 soles mensuales como empresaria, utilidad neta. Y el señor, pues, como contador, habiendo perdido su tiempo estudiando en una universidad, ¿no? Como contador, ¿cuánto ganaba? Unos míseros 1.200, 1.500 soles, trabajando en una entidad pública. ¿Ah? ¿Y que por qué, pues? ¿Ah? ¿Para qué va a trabajar en la entidad pública? No trabaja en la entidad pública. Más útil es que trabaje en la casa, que se quede dentro de la casa. Ah, no es broma. No es broma, no les estoy hablando del hombre, a la mujer. No, 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 no. Estoy diciendo lo que la mujer le estaba haciendo al hombre. Y se lo hizo. Y le truncó la carrera. Y lo obligó a quedarse en la casa, a criar a los hijos. Y a no salir. Porque él ganaba una miseria. Y había desperdiciado 6 años de su vida estudiando una carrera de contador. Mientras ella tenía el suficiente dinero para poder hacer lo que a ella le parecía que era conveniente para la familia y construir el patrimonio familiar. Y las expectativas de vida de ese hombre. Y cuando fuimos a hacer la denuncia en la comisaría, cuando hablamos con el tema de la denuncia familiar y todo, fue bastante incómodo para él. Y más de una sonrisa se le salió al policía que estaba haciendo una instrucción en ese momento. Se aguantó porque estaba yo, pero sonrió. Y yo sentí vergüenza ajena, no por mi cliente, sino por el oficial. Porque no es burla. Y porque la violencia hacia el hombre existe. Entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Es así? ¿Solamente es violencia del hombre hacia la mujer? ¿Qué les parece el caso? A ver, amiga Flormira, ¿qué opinas? O amiga Melcy, las escucho ambas. Flormira, por favor, tu opinión. ¿Estás por ahí? ¿O Melcy? Héctor, ¿ahí andan? Sí, doctor. Doctor, A ver, sí, doctor. los escucho. A ver, amigo Héctor, ¿qué te parece? Bueno, soy hidalgo en reconocer el trabajo día a día. Sí es verdad, las estadísticas lo dicen, ¿no? Son pocos varones que van a denunciar hechos de violencia familiar y a veces cuentan unos casos que les pasa a ellos que nos sorprenden, ¿no? Claro, sin embargo, ya llegar a burlarse y esto tampoco no está dable, ¿no? No, a ese extremo no, doctor. Pero sí nos sorprendemos. Será, será porque el índice lo dice así, ¿no? 95% de denuncias son de mujeres y el 5% de varones. Porque te estigmatizan, ¿no? Hay una Claro. estigmatización del hombre que es víctima Sí. de violencia, ¿no? Como que es menos hombre. ¿Y por qué va a ser menos hombre? Al contrario, Eh, ¿no? Se le fue el audio a mi amigo Héctor, parece. Pero es triste que existan este tipo de circunstancias y de casos. Y no, nosotros no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Y para eso están las autoridades, ¿no? Como les digo, las autoridades son los funcionarios públicos, las autoridades son la policía, las autoridades también son los jueces y los fiscales. Y digo también, porque ellos no son exclusivamente autoridades.
Nosotros también tenemos autoridades muchísimo más cercanas, ¿correcto? Y yo considero que, por ejemplo, la primera autoridad, la más cercana, que está siempre al ciudadano, ¿quién es? La policía. Esa es la autoridad más cercana que uno tiene. Más cercana que el funcionario municipal, más cercana que inclusive el párroco de tu iglesia, más cercano que todo eso es el policía. Entonces, desde las primeras líneas que tenemos de cercanía, protejamos a los ciudadanos por igual, sin discriminar, sin atención a géneros, sino solamente a situaciones. ¿Correcto? ¿No? Al final, el caso de este señor terminó pidiendo una medida de protección que tuvimos que lucharla terriblemente para que se la concedieran. No se la querían conceder porque era hombre. Al final estaba tan acreditado el tema porque inclusive tenía mensajes de WhatsApp donde la mujer lo llamaba, lo insultaba y le decía que era un bueno para nada, un papanatas, de que efectivamente, pues todo lo que él decía, ¿no? Que era un inservible, que su carrera no servía para nada y que él ganaba una miseria de plata y ella hacía lo que le daba la gana porque ella tenía todo el dinero del mundo. Bienvenido sea, que sea una mujer exitosa y que tenga todo el dinero del mundo, pero eso no le da derecho de faltarle respeto a la otra persona. Eso es un ¿Cierto? tipo de violencia familiar, doctor. Si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera sido la mujer, si en lugar de ser este señor, por respeto a él, voy a mantener en silencio su nombre, pero en lugar de haber sido este señor un hombre, si hubiera sido una mujer la que hubiera ido a hacer esa denuncia, ¿qué hubiera pasado con el denunciado? Inmediatamente lo metían preso. ¿O no? Inmediatamente concedían una medida de protección. ¿O no? Mínimo. 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 Doctor, hay otro punto muy importante. En forma neutral estoy hablando, por si acaso. Claro, estamos tratando de ser neutrales y analizar cuál es la situación Claro, para ver qué cosa claro. podemos hacer para corregirla. A mí me parece muy importante la ley 3036-4, violencia en contra de la mujer, integrante de grupo familiar. Pero como el ejemplo que usted ha dado, por ejemplo, ¿no? Si este varón venía, quien sea, el papá, el hermano o el hijo mayor, venía a denunciar, doctor, para que califique un juez de familia en primera instancia y como medida cautelar una medida de protección, tiene que existir la ficha valoración de riesgo. Y en este caso, para los varones no existe ficha valoración de riesgo. Entonces, ¿cómo un juzgado de familia le va a emitir garantías a él si no hay esa ficha valoración de riesgo? Porque usted sabrá y todos sabrán que están aquí que para pasar un examen psicológico demora, no es inmediato. En cambio, no estoy diciendo lo contrario. Está bien que para las damas haya ficha valoración de riesgo. Está bien, no estoy diciendo lo contrario. Gracias. Así es. Y debería existir, y justamente por ese tema es que nos demoramos. Justamente por ese tema es que nos demoramos, porque se tuvo que demorar todo el tema de la valoración, de las pericias, etc. En cambio, en el otro caso, efectivamente, como está la fichita de valoración de riesgos, entonces inmediatamente, pues no, se procede y es muchísimo más rápido y célere el procedimiento. Así como hay ficha de valoración de riesgos para el caso de las mujeres, entonces debe haber ficha de valoración de riesgos en el caso que sea varón. La ficha de valoración de riesgos no debería de tener género, sino debería ser amplia para todos. A eso nos referimos con un trato equitativo, ¿correcto? A eso nos estamos refiriendo con un trato equitativo, que yo creo que eso es muy importante. Flor, mira, creo que querías intervenir. ¿Tienes levantada la mano o dejaste el emoticón ahí levantadito? Si es así, te escuchamos, Flor, mira. Flor, mira. Maribel, ¿sí? ¿Quieres intervenir? Te escuchamos. Sí, doctor. Doctor, tengo una duda. A ver, en este caso, bueno, cuando hay dos personas que han convivido y han tenido un hijo, en este caso, digamos, la mujer se va al extranjero, trabaja en el extranjero, el señor trabaja acá, digamos, ¿no? El padre trabaja acá en Perú,
no tiene digamos, no siempre trabaja al interior del país, sale. El menor vive dentro de, ¿no? Con su padre, pero a veces va con su madre, no está en ese interín. Ahora, si la madre presenta una demanda solicitando, ¿no? El permiso de viaje y que se quede de manera permanente, alegando pues que el padre casi no se encuentra, ¿no? Siempre con él debido a su trabajo, que viaja al interior del país, se le podría conceder que tenga que la madre pueda darle, se pueda ir a vivir con la madre, en este caso el menor. A ver, no te entendí bien el planteamiento. Acláramelo un poquito. O sea, en tu ejemplo, el padre, digamos, no tiene un domicilio fijo. Trabaja en el interior, trabaja en el exterior, va y viene, ¿cierto? Esa es la Sí. primera parte. Ya. En función a eso, ¿cuál es exactamente la petición de la madre? La madre tiene un trabajo fijo, vive presumiendo que sea Argentina o otro país. Tiene un trabajo fijo, vive allá de manera constante. El tema es que la madre pide acá en este caso que el niño viva con ella de manera constante. Solicita un permiso de viaje, ¿no? Pero que se quede de manera constante con ella, o sea, sin retorno, digamos, para el menor. El tema es, ¿no? Su fundamento es que el niño generalmente, como su padre viaja al interior, exterior del país, generalmente se encuentra solo, no está con ninguno de los padres, pero ella tiene la facilidad. Entonces, mi duda es, como usted dijo, ¿no? Hay una autorización de viaje con un límite para que regrese, ¿no? En este caso, el juez le podría conceder la permanencia a esta señora, la permanencia para que se lo lleve al niño. Conforme, ahora sí te entendí perfecto, perfecto. Mira, hay varias cosas, ¿no? Lo primero, el tema no va a ir por una variación o por una solicitud de permiso de viaje solamente. Lo que va a tener que demostrar la señora en este caso es la variación del régimen de tenencia. Ahí tenemos una coincidencia más o menos con lo que pasaba con nuestra amiga Messi, ¿correcto? Entonces, ¿y por qué la variación de la tenencia? ¿Cuál sería el sustento de esa variación? Justamente el sustento de esa variación está en el interés superior del menor. ¿Por qué? Por la estabilidad psicoemocional que va a tener. Porque como el padre viaja constantemente, no puede estar atento al cuidado, lo que la demandante va a tener que hacer es demostrarle que el padre no está atento o no está tan atento como ella lo podría estar con respecto a la crianza de su menor hijo, que lo deja al cuidado de terceras personas y que obviamente es mejor para su estabilidad psicoemocional y afectiva el hecho de que permanezca con ella. Y en atención a eso se varía la tenencia, porque una autorización de viaje de carácter permanente no existe. Las autorizaciones de viaje son siempre temporales. Una variación de viaje de carácter permanente sería, en castellano, tenencia, ¿cierto? Entonces, como ese no es el camino de la ley, ¿no? No sería la vía idónea que se pretenda, a través de una autorización de viaje, sacar al menor, extornar al menor del país de forma permanente, ¿no? Lo que correspondería como vía idónea es la variación del régimen de tenencia, la variación de la tenencia, que la tenencia sea otorgada a la madre. Obviamente ella sí tiene una residencia fija, no es en el Perú, es en el extranjero, pero tiene los recursos suficientes, un trabajo estable, un domicilio permanente, la posibilidad de que su hijo se desarrolle dentro de un contexto sin mayores alteraciones y variaciones, ¿ok? Y todo eso ponderado por el juez para permitir la salida del menor y la variación de la tenencia para que esté permanentemente con la madre. Ahora, obviamente, como también en el caso de Messi, se tendría que proponer un régimen de visitas para el padre que sea lo bastante flexible, que le permita a él viajar
y ver a su hijo, o en caso contrario garantizar de que su hijo durante ciertas fechas o periodos va a venir, ¿no? Al territorio nacional para que pueda compartir y desarrollarse junto con el padre, ¿no? Además, de repente también hay tantos medios tecnológicos, mira cómo nos comunicamos hoy día con esta facilidad por el Zoom y por WhatsApp y videollamadas, conferencias, 50 plataformas distintas, ¿no? Entonces, el tema de la cercanía es ahora un tema mucho más dependiente de la voluntad y del interés que de otra cosa, ¿no? Más o menos por ahí, Maribel, o de repente tienes... Sí, sí, doctor, pero en este caso, mire, yo, a ver, le explico. Si el caso ella tuviese, ¿no? Se le tendría que llevar al menor, igual tendría que solicitar, ya que el padre no va a viajar, solicitaría de todas maneras un permiso notarial, ¿cierto? Notarial o judicial para que salga el menor. De todas maneras, así tenga la tenencia, ya tendría que presentar la tenencia. No, claro, ahí ya, no, es que la figura cambia, porque si yo estoy solicitando la variación de la tenencia, ¿correcto? Yo además en mi solicitud de la variación de la tenencia tengo que indicar dónde voy a residir, ¿correcto? Entonces la variación de la tenencia y el hecho de que a ella le otorguen la tenencia de su hijo ya implica la aceptación implícita de la variación del domicilio fuera del territorio nacional, ¿ok? Porque justamente eso fue parte del fundamento de mi solicitud de variación de tenencia, de mi demanda de tenencia. El fundamento fue ese: yo vivo y trabajo en el extranjero, tengo una casa, tengo un domicilio, vivo bien, trabajo bien, tengo un sueldo, no me muevo del sitio donde estoy y puedo estar permanentemente 24/7 al lado de mi hijo y promover su desarrollo integral, a diferencia de en las condiciones en las que se encuentra en el Perú, donde si bien es cierto está cuidado de su padre no pasa todo el tiempo con él, y no es que no pase todo el tiempo con él porque trabaje de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Y lo veo un rato en las noches, no, sino que el señor viaja constantemente, no está permanentemente con nuestro hijo, y eso determina de que en función a su interés superior, porque qué mejor que esté en compañía de uno de sus padres a que se encuentre bajo el cuidado, la potestad o la tutoría de un tercero, esté conmigo de forma permanente, ¿correcto? Entonces ahí, con esa variación de la tenencia, el juez autoriza, ¿ok?, de que el menor salga del país. Pero como te digo, ya la autorización es en qué, en cumplimiento del mandato judicial que ha variado la tenencia, pero una autorización de viaje, que era la idea que entendí que se planteaba, ¿no? Una autorización de viaje de carácter permanente con un fundamento en interés superior y en una variación de la situación de hecho de con quién se encuentra el menor, no existe, porque eso ya no es autorización de viaje, eso es solicitud de tenencia, ¿no? Entonces, en el mundo del derecho y del proceso, tenemos que tener siempre presente que estamos limitados por lo que pedimos, ¿no? El principio pues, del derecho procesal, ¿no? De que nos constreñimos a lo que nosotros específicamente pedimos, ¿no? Entonces, siempre enmarcar por ese lado nuestros pedidos. Sería improcedente, eso sí te puedo adelantar, ¿no? Un pedido de una salida, una autorización de viaje permanente de menor, sería declarado improcedente. Considero que por el 99.9% de los culpados. Ahí sí, eso sí te puedo decir con bastante certeza. Más o menos por ahí, Maribel. Sí, doctor, gracias. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta más? Claro, si para eso estamos, lo bonito es conversar. Doctor, tuve el caso, en este caso, ¿no? En este caso el padre había vivido ya varios años, o sea, desde el nacimiento de su hijo con el niño.
pero ya a determinada edad, por temas de trabajo, su mamá se hizo cargo del niño. Ya el niño tenía prácticamente 11 años, ¿no? 11 años. ¿Qué es lo que sucede? La mamá vivía en determinado lugar, digamos la casa del abuelito, de la mamá de la mamá, ¿no? Vivía con el niño. Él, como trabajaba, iba, visitaba, ¿no? De manera semanal o 2 o 3 veces a la semana, a veces una a la semana, a veces cada 15 días. ¿Qué es lo que sucede? El tema era el siguiente, Todo él era, no tenía, pequeño paréntesis, todo era verbal, entiendo, no había nada judicial. sí, no Ok, había nada judicial, ya. pero se da con la sorpresa que hay un proceso judicial de alimentos, es por eso que solicita mi patrocinio. Ujú. Ya está, bueno, ya él viene cuando ya había una sentencia y prácticamente ya teníamos el tema de los devengados y todo. ¿Qué es lo que sucede? La señora le chantajeaba o quería llevarse al menor, en este caso al menor, al extranjero, a vivir a Chile, si no me equivoco. Pero como él no quería darle la autorización de viaje para que puedan ir con el niño, ella lo que hacía era, se llevaba al niño a provincias y no lo dejaba ver. Entonces él trataba de, en cierta manera, ¿no? Averiguar de qué forma, porque ni siquiera se podía comunicar con el menor, comunicarse, averiguar cómo podía ir a verlo, ¿no? Pues es una situación un poquito penosa que sucedía con este caso con mi cliente, ¿no? Y el tema era como un chantaje, ¿no? Un chantaje hacia él, indicando que quería llevarse al menor. Entonces, bueno, pues en ese caso la idea era de que yo le decía no, que no le brinde porque no le dé la autorización porque se lo podría, ya no podría regresar el menor, ¿no? Entonces mi duda, o sea, mi duda era lo siguiente, ¿no? Lo que pasa que él me decía, yo tengo un devengado de, no me acuerdo cuánto salía algo de 7.000 soles, devengados de proceso de alimentos. La duda era si es que ese proceso, esa deuda que tenía, 12 años, especial. claro, o sea, esa deuda que tenía, como usted indicó, no tener deuda de alimentos, repercutía en el tema de la autorización de viaje del menor, ¿no? O sea, si la mamá podría llevárselo indicando que él tenía deuda. ¿Podría suceder eso, doctor? Sí, por supuesto, así de categórico también te respondo, sí, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque efectivamente uno es lo que establece, es exactamente el supuesto típico que establece la norma. Entonces, si él mantiene una deuda alimentaria, ¿no? Tranquilamente la madre puede agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Me acojo al 112A del CNA, el Código de los Niños y Adolescentes, y presento mi solicitud especial de autorización de viaje, y si que él se entere, ¡pum!, saca al menor. Ahora, eso requiere un requisito, que esté inscrito, no es solamente que deba, es que esté inscrito en el REDAM, en el registro de deudores alimentarios. Entonces, lo que yo haría en tu caso sería, lo primero, ni corto ni perezoso, chequear si es que está inscrito en el REDAM o no, ¿correcto? En caso no esté inscrito, no esté inscrito en el REDAM, ¿ok? Gol, qué bueno, y en el caso sí esté inscrito en el REDAM, bueno, en ambos, ¿ok? En ambos supuestos, lo que yo haría es regularizar la deuda alimentaria, ¿ok? Entonces, ¿cómo la regularizo? O presento una propuesta de pago al juzgado para poderlo pagar de forma fraccionada, con lo cual ya no estaría incurso en el incumplimiento, porque ojo, la vaina es estar incumpliendo, ¿correcto? Pero en tanto y en cuanto yo, por ejemplo, suscribo un compromiso de pago, ¿no? O me autoriza el juzgado un compromiso de pago de los devengados, ¿ok? Y yo estoy demostrando de que estoy atendiendo a la subsistencia del menor, ya no va a poder utilizar el procedimiento especial de 112A. Entonces yo te diría que por ahí sería mi consejo, busques bloquear la posibilidad o la puertita
que tiene abierta esta señora con el procedimiento especial, ¿no? Primero, chequeamos si está en el REDAM o no. Si no está, bienvenido sea. Preventivamente, tu cronograma a nivel de juzgado para poder regularizar el tema del pago de los devengados, ¿ok? De acuerdo a las posibilidades, ¿no? Y es más, en tanto y en cuanto ya presentaste esa solicitud de pago, por ejemplo, ¿no? Le consignaste, no sé, 200 soles, 300 soles a cuenta, y le presentaste ese voucher al juzgado y lo pusiste o el certificado de depósito, lo pusiste a su disposición y le dijiste, oye, te presento una propuesta de programación de pago y le corre traslado a la demandada, ya con esa sola propuesta de programación de pago ya hiciste su mandado. Porque ya no pueden decir que estás incumpliendo, ¿te das cuenta? Estás demostrando que existe voluntad. Y además no estabas inscrita en el REDAM. Y por el otro lado, si estás inscrita en el REDAM, búscale también la misma salida, pero para que te levanten rapidito. Te va a demorar un poco más, porque vas a tener que esperar a que conteste la otra parte, o si no contesta, resuelve el juez el trámite de la petición que estás formulando, y aprobada esta, te pueda levantar de la situación de morosidad en la que estarías en el registro de deudores alimentarios, ¿no? Y con eso evitar el uso de esa puerta falsa, ¿no? Yo creo que por ahí. Gracias, doctor. De nada, Maribel, encantado. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Benzi, por Doctor, favor. sí, una consulta. Dime. Doctor, ya que usted está hablando de los devengados, quiero hacer una pequeña consulta breve. Claro. A mí me deben más de 10.000 soles de devengados. Yo ya estoy cobrando la pensión alimenticia del 50%. Quería hacerle la consulta y según lo que sé de acuerdo a ley, el demandado tiene el plazo de 2 días, si es que no me equivoco, para que pueda pagar los devengados, ¿verdad? Depende de lo que haya establecido la resolución judicial, sí. ¿Ya? Sí, porque mi sentencia de alimentos del 50% que yo apelé es desde enero y hasta la fecha la UGEL, el papá de mi hija es profesor, no me entrega, no me entrega lo que es las boletas de pago. Ya de hace 3 meses se está pidiendo las boletas de pago. Ya han Y no pedido me la entregan. retención. Ah, ya solicitaste la retención de su remuneración a la UGEL. No, sí, A yo través de cobro ya lo juzgados. que es el 50%. Ya la notificaron, pero la UGEL tiene que cumplir de forma inmediata bajo la responsabilidad del director, del funcionario competente de la Oficina de Recursos Humanos. Sí, lo que pasa es que mi abogada, que es defensora pública del Estado, me dice, señora, tienes que esperar a que entreguen las boletas, pero ya está corriendo más tiempo los devengados. Y entonces, ya que usted habló de fraccionamiento, yo no quisiera, No. por la condición que está mi hija, que me paguen en fracción los devengados, porque el papá de mi Ni hija hablar. varios años no me ha pasado pensión y yo he gastado todo, doctor. Me he quedado sin ningún sol. Mira, Y Melcy, entonces yo necesito ese dinero. te entiendo. Por eso le A ver, voy a tratar de darte un consejo, un tip práctico, ¿no? De acuerdo a lo que me estás contando, lamento mucho decirte de que a mi criterio la defensora está yendo por un camino donde, por decirlo menos, su estrategia procesal me parece que no es la más adecuada, o no es la que yo escogería. Porque si ya tienes el mandato judicial, ya tienes la sentencia que ordena el pago de los devengados, perdón, de la pensión de alimentos, esta sentencia ya está consentida, ¿correcto? Ya está consentida, y es más, ya se le requirió a la demandada, al demandado para que cumpla, y se le ha oficiado al empleador del demandado, que es un ente público, el Ministerio de Educación, ¿no? Para que cumpla con la retención. Lo único que puede hacer el Ministerio de Educación no es nada que transferir boletas, no hay transferir boletas que esperar. No hay boletas que esperar. Lo único que tiene que hacer el Ministerio de Educación es dar cumplimiento al mandato y decir, ok, señores, ya me notificaron inmediatamente a partir de este momento bajo responsabilidad funcional del responsable de la Oficina de Recursos Humanos y de Tesorería de Programación de Pago, la que ya tienen como conocimiento.
Es más, hasta podría jalar la responsabilidad al titular del pliego, o sea, al ministro, al viceministro y al ministro, ¿correcto? Se te debe pagar de forma inmediata. Lo que hay que hacer ahí es presentar un escrito al juzgado y hacer que haga efectivo el apercibimiento, porque ese requerimiento debe haber venido con un apercibimiento, para que efectúen la retención de forma inmediata. Y en caso de reiterarse el incumplimiento, que se formulen las denuncias penales en contra de los funcionarios correspondientes. Vas a ver cómo van a correr los del Ministerio de Educación, los funcionarios de recursos humanos, porque lo menos que quieren es verse comprometidos en temas de denuncias penales por desobediencia o resistencia a la autoridad, en el caso y peor todavía en este tipo de casos, de cumplimiento de sentencias judiciales, sea en temas de obligación de dar suma de dinero por naturaleza laboral y menos aún en estos temas de familia. Porque ahí, en castellano, lo que les pasa es que les cae la pancada, en buen criollo. O sea, el funcionario se va a tener que ir a su casa, porque, y es más, y se va a dar con un problema penal durísimo. Y lo menos que quiere el funcionario es generarle problemas ni al viceministro, ni al ministro, ni tener problemas él. Entonces, los mandatos judiciales se cumplen y se cumplen de manera inmediata. Tanto más si acá no hay tema de afectación al presupuesto público, sino es el cumplimiento de una medida, de una orden judicial con respecto a remuneración o pago de uno de sus trabajadores. Peor todavía, ni siquiera te podrían decir de que la medida está sujeta a limitaciones de carácter presupuestales, que eso sí podría ocurrir de repente en temas laborales, pero acá no. Entonces, no tienes que esperar ninguna boleta, mi querida amiga Mercy. Lo que yo creo que tienes que hacer es poner un poco de efectividad y pilas a tu abogada y que presente los requerimientos que tiene que presentar, pero ya, porque en verdad no estás recibiendo un dinero que deberías de recibir de forma inmediata. Doctor, disculpe, se refiere usted a los devengados, ¿verdad? Sí, me puedo referir, puede ser el tema de los devengados, porque ya tienen una orden de retención, como puede ser el tema de los alimentos, cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Correcto? Sí, los alimentos ya recibo. Los devengados es que mi Correcto. abogada dice así. Tienen pagar. ellos que requerir, porque si ya le ordenó al juzgado, ya le ordenó a la Oficina de Recursos Humanos que efectúe la retención correspondiente mes a mes por concepto de los devengados, pues tiene que cumplir. Acá no hay ninguna boleta que esperar. ¿Correcto? Ya, doctor, muchas gracias. Listo, Mercy. Bueno, mis queridos amigos, nos hemos excedido un poquito. Les pido disculpas si les he quitado unos minutos de su tiempo, pero realmente ha sido bonito poder conversar con ustedes, que esto sea más dinámico, porque podemos aprender más, compartimos nuestras experiencias de mejor forma. Agradecerle nuevamente a mis amigos de Fortaleza por haberme extendido la invitación para poder compartir algunos de estos temas de derecho de familia, de derecho privado, de derecho civil, poder compartir nuestras experiencias, un poquito orientarlos en las dudas que ustedes hayan tenido. Espero que no se hayan aburrido, espero que haya sido una experiencia bastante divertida. Para mí lo ha sido, sobre todo me encanta que participen y que me pregunten, porque es la forma en la cual podemos enriquecernos, ¿no? Yo aprendo de ustedes y de repente ustedes pueden aprender un poquito de mí, de mis experiencias y yo de las suyas. Entonces, bueno, nada, agradecerles. Esperemos que estos días las cosas se solucionen en el Perú. Esperemos, no pierdo la fe de que la democracia sea la que gane, de que no perdamos nuestras libertades. Es así de claro tengo que ser, ¿no? Y bueno, les deseo mucha suerte y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Así es que nos estamos viendo. Hasta la próxima.